Hace 3 meses que teníamos cerradas las charlas que iban a constituir este ciclo, pero el COVID-19 pues, nos ha hecho posponer, reorganizar y, gracias a Dios, poderos presentar esta noche este ciclo definitivo que va a constar de 4 conferencias y de una mesa redonda. La razón del río que nos une es porque Abarán y Cieza, y ya no lo digo yo, en el año 2022, sino que ya en 1921 apareció en un artículo de La Verdad Ciezana, un artículo que me pasó mi buen amigo Fernando Carrillo Azuar, y que dice lo siguiente: Cieza, Abarán, pueblos gemelos. Muy antigua es la fraternal amistad que une a estos 2 pueblos. La sangre que corre por venas abaraneras va mezclada con sangre ciezana. La ciezana también es abaranera en parte, aunque las costumbres de nuestros vecinos difieren en mucho de las ciezanas, porque aquellas son algo típico de allí solo, ya que no hay ningún pueblo en la provincia que se le parezca. Tienen ambas de común la generosidad sin límites y la hospitalidad más refinada. Pueblos hermanos sufren juntos las adversidades y juntos gozan sus alegrías. A la feria de Cieza han de venir los abaraneros a invitar a los ciezanos a sus toros, como ellos dicen. Los ciezanos han de venir a rezar a los santos médicos, pero los abaraneros no dejarán de venir el día de la Santa Cruz a rezarle al Santo Cristo del Consuelo. Y así sigue mucho más. Si después queréis, os lo puedo pasar completo. Bueno, pues este ciclo de conferencias, Cieza y Abarán, el río que nos une, parte esta noche con la intervención de Francisco Javier Salmerón Jiménez, mi amigo Paco, que va a hablar de que Abarán rompió su aislamiento. El 24 de marzo, la semana que viene, don Juan José Martínez Soler, que está aquí entre el público, va a impartir una conferencia cuyo título es Norias de nuestro entorno, Cieza Abarán, vestigios y funcionalidad. Y lo va a presentar pues, mi querida amiga y profesora del Juan 23 y directora del mismo, María Luisa Fernández Carrasco. El 31 de marzo, en la Biblioteca de Cieza, María Dolores Piñera Añal impartirá la conferencia titulada El río Segura, fuente de energía, y la va a presentar Manuela Caballero González. El 5 de mayo, también en la Biblioteca de Cieza, y a la misma hora todas las conferencias, Alfredo Jiménez Gómez va a hablar de Cieza y Abarán, luz y conserva. Lo va a presentar este servidor. Y el 12 de mayo clausuraremos el ciclo con una mesa redonda en el Instituto de los Albares, en el Instituto Diego Tortosa, en el Salón de Actos del Instituto Diego Tortosa, a la misma hora, a las 7:30, y el título de la mesa redonda es El encuentro de Cieza y Abarán a través de sus estudiantes. Me va a corresponder la moderación y van a participar Antonio Ballesteros Valdrich, que está entre nosotros, Amalia Gómez, José Carrasco Molina y Francisca Moya del Baño. Muchas gracias por su asistencia y a ver si el río pues, nos permite que también nos veamos en Cieza. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por asistir, a los medios como siempre, por dar visibilidad a esta
conferencia tan interesante. Bueno, desde la Concejalía de Cultura y de Abarán y la Biblioteca Don José Vargas Gómez, pues queremos agradecer que el Centro de Estudios Históricos Fray Pascual Salmerón pues tuvieran la iniciativa de hacernos esa propuesta de inaugurar aquí este ciclo tan interesante de conferencias cuando me llamó Antonio, y la verdad es que bueno, no dudé ni un minuto en decirle que sí, porque creo que es algo que puede resultar pues para el pueblo de Abarán y de Cieza pues muy interesante. De alguna forma no es una actividad en ningún momento que conste organizada por la Concejalía de Cultura de Abarán ni por la biblioteca, pero lo único que hemos dado acogida a esta propuesta tan maravillosa que nos hicieron. Como bien ha dicho Antonio, y bueno, me pasaba ayer en la especie de tarjeta para que se pasara a los medios, es un ciclo de conferencias que, bueno, dirigido a todo el público, pero sobre todo es más interesante para la gente de Cieza y de Abarán, está claro. Y ya si alguno, como bien ha dicho él también, lleva la sangre mezclada en las venas, como en mi caso, pues todavía más. Y además, en mi caso también coincide bueno, aquí lo sabe Pepe y también está aquí Jesús, profesor de matemáticas. Estuve durante 5 años estudiando en el Diego Tortosa, una experiencia maravillosa. Por eso, en lugar de estar 4 años, pues yo elegí estar un año más. Me gustó mucho y pedí estar un año más. Tengo unos recuerdos estupendos, unas amistades desde entonces que terminé en el año 98, unas amistades que mantengo maravillosas y tengo muy buenos recuerdos del Instituto Diego Tortosa de Cieza, del pueblo de Cieza. Y además yo soy de esos que siempre, y lo digo de verdad, no lo digo por ser oportunista en el momento que estoy aquí ahora mismo, que siempre cuando el pueblo que más me gusta del mundo para vivir es Abarán, lo tengo claro, pero siempre cuando alguien me ha preguntado del mundo, y si tuvieras que vivir en otro pueblo, donde sea, pues siempre he dicho en Cieza, porque es verdad que siempre me he sentido muy querido allí, es un pueblo que valoro y aprecio mucho. Y además cuando vi que, bueno, dentro de las personas que estaban dentro de la organización de estas conferencias, pues estaba gente como Pepe, como Juanjo, el maestro de las norias, como a mí me gusta decirle, o como Antonio, era imposible negarnos a acoger esta conferencia que inaugura el ciclo, porque bueno, son 3 personas que siempre, para todo lo que se les pida, colaboran con la Concejalía de Cultura y con el resto de concejalías del pueblo de Abarán. Por lo tanto, muchas gracias por acordaros de nosotros, de tener la propuesta de inaugurar aquí en esta Biblioteca Don José Vargas Gómez, y animar a todo el pueblo de Abarán a que nos traslademos hasta nuestro vecino pueblo de Cieza y poder seguir la marcha y el ritmo de las otras 4 conferencias, que seguro que también serán muy interesantes, incluso una que hay de las norias, que el conferenciante será Juan José. Paso la palabra a Pepe, muchas gracias y buenas noches. Sí. Amigo concejal de Cultura, gracias por haberme invitado, Antonio, Paco, a hacer la presentación del ponente en esta primera charla del ciclo que habéis titulado El río que nos une. Lo primero es felicitaros por la idea y también por el título de esta serie de actividades, pues es una realidad el valor del río Segura como elemento de unión entre estos pueblos vecinos. Porque hay algo claro, y es que si incluimos a Blanca, no incluimos los 3 pueblos, pocos territorios habrá que en tan poca extensión de terreno, apenas a 10 kilómetros, haya tanta variedad y tanta diferencia. Somos 3 formas de ser, de entender la vida, de carácter, 3 formas de hablar, tanto en el aspecto fonético, en la musiquilla que cada uno de los pueblos tenemos para hablar. Nosotros no notamos la nuestra, notamos la de Blanca y los de Cieza, como en la semántica, con palabras o expresiones propias de un pueblo que no se dicen en el otro. 3 formas también de entender la economía a lo largo del tiempo. En fin, hay una gran variedad entre los 3 pueblos. Nos une, sin embargo, el río que ha sido el causante de que estemos aquí, pues él fue el quien atrajo a los primeros pobladores a este rincón del valle, a pesar de las dificultades que presentaba la orografía. Ha sido el río el que ha unido voluntades y el que ha unido conocimientos y saberes que hemos intercambiado
bebiendo de una misma fuente de formación, lo que será el tema protagonista de la última sesión de este ciclo, donde nos uniremos a bananeros y ciezanos que hemos bebido de nuestra formación allí en Cieza. Le debemos, yo por lo menos, y todos, bueno, muchos los que estamos aquí, mucho a Cieza porque ha sido la fuente de nuestra formación, la fuente fundamental de la formación. Por eso, hombre, hay una rivalidad sana que nunca debe perderse, que también tiene su encanto. Pero por encima de esa rivalidad está el hermanamiento y el agradecimiento que muchas generaciones tenemos al pueblo de Cieza, del que hemos bebido tanto y al que debemos pues gran parte de lo que somos. Este ciclo hoy comienza con la charla titulada «Y Abarán rompió su aislamiento» a cargo de don Francisco Salmerón Jiménez. Resumiendo mucho su amplio currículum, diré que se licenció en Historia Contemporánea en la Complutense de Madrid, doctorándose después en la Universidad de Murcia con una tesis sobre el caciquismo en la zona norte de Murcia. Entre sus muchas publicaciones individuales destacan El Tiempo Liberal en Murcia, Torrijos, Primer enemigo del trono, Realistas contra patriotas, Guerra Civil e Invasión Francesa en Murcia y Valencia. A estas publicaciones se les unen una infinidad de artículos publicados en revistas especializadas. Y es que Paco Salmerón es un apasionado de la historia, un enamorado de la investigación en el pasado, centrándose especialmente en el siglo XIX. Es Paco un hombre serio, un profesional serio, un investigador serio, pero entendiendo el adjetivo serio no con la connotación de antipático distante, sino como responsable y cumplidor. He compartido con él varios años de profesor en el Instituto Diego Tortosa y doy fe de esa seriedad en el cumplimiento de su deber como profesor. Estuvo compatibilizando mucho tiempo docencia e investigación, pero desde que se jubiló como docente ya se dedica de lleno a bucear en los archivos, algo que él realiza no como un pesado trabajo, sino como una gozosa distracción, y el que haya gente así como Paco garantiza que el resto de los mortales vayamos descubriendo poco a poco nuestro pasado, lo que nos ayuda a interpretar mejor el presente e incluso a preparar mejor nuestro futuro, ahora tan incierto. Gracias, Paco, por pasar la frontera del Menjú para que aprendamos de tus conocimientos y de tus palabras esta noche. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye ahora? Ah, vale. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a las personas que me han precedido y en muchos casos por sus comentarios, y en cualquier caso también daros las gracias a todos vosotros por estar aquí hoy iniciando este ciclo que pretende, como se ha expresado, unir a Cieza y Abarán y a Cieza y a todos nosotros. Voy a empezar con una conferencia que tiene que ver con el momento en el cual Abarán rompe su aislamiento centenario, pero me he permitido recorrer un poco esos tiempos de aislamiento para que se conozca mejor cuál fue los efectos que produjo, y yo creo que va a ser más interesante, porque desde que el actual municipio de Abarán surgió como una alquería del municipio musulmán de Ricot, el actual Ricote, las dificultades de comunicación han sido siempre uno de su problema, seguramente su problema principal, el problema principal con el que su población se ha enfrentado. La pequeña población se encontraba en el valle de Ricote, dada la orografía que conforma una tierra rica por estar bañada por el río Segura, pero sin caminos naturales de importancia que la conectaran con las principales vías de comunicación históricas. Con la excepción de la Rambla del Judío, quizás, que los habitantes de Abarán habían de transitar de modo casi obligatorio para llegar al camino de los romanos. Y es curioso, porque a mí me llama la atención que se conserven estos nombres, que la tradición oral haya mantenido el nombre de Camino de los Romanos a un tramo de lo que fue la antigua calzada que unía con Plutum, es decir, la actual Alcalá de Henares, con Cartagonova,
y cuyo trazado es muy parecido a los distintos caminos pues, que se han empleado siempre para unir la costa con la meseta, incluida la carretera 301 o la autovía por la que ahora vamos tan rápidamente. Esta calzada romana, por tanto, unía la actual Cartagena con los más importantes municipios de aquel momento, y al internarse en su discurrir hacia la meseta, llegaba hasta la ciudad de Seguisa, que estaba en Bolbás. Muchos de vosotros lo pasaréis muchas veces por delante, porque está entre Cieza y Abarán. Pasaba luego por el municipio romano de Ello, que está en el Tormo de Minateda, y en su devenir pasando por Cuenca, pues hasta Complutum, hasta el centro. Pero para atravesar los lugares, los viajeros debían superar el puerto montañoso de la Losilla, espacio que debe su nombre al camino que lo cruzaba. Allí se encontró un miliario, una columna que se colocaba en las calzadas romanas, como ahora colocamos nosotros, cada kilómetro de carretera, pues ellos colocaban cada 1000 pasus, es decir, cada milla romana. Ese miliario se encontró justo en el mojón divisor de los términos de Archena y Ulea. Se han encontrado unos 15 miliarios, lo que nos sirve para entender la pervivencia de esa ruta conservada en época romana y que después de la época romana se abandonó a su suerte. Recientemente se han encontrado otros restos de ese camino. Cuando en 1994 se estaba explanando para hacer la autovía, por supuesto en el camino aproximado en que todas las carreteras, que todos los caminos han hecho en ese tramo de Cartagena hacia el interior, el autor ha encontrado 4 tramos desconectados. El autor es, según la información de Jesús Joaquín López Moreno, han encontrado 4 tramos desconectados con sus respectivas roderas y a 400 metros del puerto de la Losilla. El autor citado encuentra en las inmediaciones de la Venta Puñales el camino que descendía al Valle del Segura a través del cauce de la Rambla de Ulea, vía de paso para la población romana de Ricut. El ascenso al puerto concluía en el control de paso en forma de una torre fortaleza que estaba documentada en la época de la encomienda santiaguista, de la Edad Media. Y bueno, y en la Edad Media y en la Edad Moderna. En la Rambla de San Roque se iniciaba un complicado descenso a Negra, que era la actual Blanca, y desde la fuente del Molax se iniciaba la ruta hacia el núcleo poblacional de la Carraila el Judío, que algunos proponen como el origen del actual Abarán, una vía pecuaria utilizada desde la prehistoria. De modo que para acceder a Abarán, a esta importante vía desde Abarán a esa vía de comunicación, a lo que se llama el camino de los romanos, porque como en la presa de Román, curiosamente se han mantenido esos nombres, la presa de Román o la zona de Román, es una zona romana, allí hay y es curioso, a mí siempre me lo parece, que se haya mantenido el nombre de los romanos, ¿no? Por tanto, para ir hasta esa vía principal, estaba cerca de Abarán, pero había que realizar unos pocos kilómetros, pero eran unos kilómetros de mucha dificultad. Podía alcanzarse por la colada del Barranco de Molás y la Rambla del Judío, como decíamos, o llegando hasta Cieza, pero a Cieza se llegaba por sendas, no por caminos, atravesando o bien Sillasa en la época islámica o atravesando Bolbás, la antigua Seguisa ya abandonada. En el siglo XV, los colonizadores provenientes de Yin debieron de acceder a la pequeña alquería denominada Abarán por la ruta de la Rambla. Se trató de una comunidad mudéjar compuesta por 20 familias y procedente de Yin, que repobló el caserío abandonado por guerras y razzias durante el tiempo anterior. Luis Lisón Hernández los supone hombres y mujeres laboriosos, artesanos unos y labradores otros, que componían esas 20 familias y que se encontraban emparentados entre sí. Este autor describe de esta forma el origen del actual Abarán, que en algunos momentos adopta rasgos de nacimiento mítico. Entre los apellidos de los que lo repoblarían el territorio, de esa alquería que antes había sido abandonada, pues aparece Molina, Gómez, Hielo, Tornero, Cobarro o Cantalero. Su establecimiento junto al Segura constituye la raíz de la comunidad abaranera de los siglos siguientes, y desde luego la resonancia de esos apellidos que he nombrado sirve sin duda para certificarlo, aunque no tengamos otros datos. La población efectuada por los mudéjares provenientes de Yin iría asentándose en el tiempo, incluso iría ampliándose hasta el punto de dirigirse a repoblar la actual Villanueva. La comunidad formaba una aljama que dependía de la Orden de Santiago y que era una orden militar y religiosa que se formó en la época de la Reconquista desde los ríos
después de pasar el Duero, el Tajo, que actuaban como si fueran pues unos señores feudales, ¿no? Para entendernos. Ellos eran como el señor feudal, pero en lugar de ser un señor feudal, era una orden que se encargaba tenía una serie de encomiendas por toda su zona y las tenía fijadas, cobraba los impuestos y se encargaba de mantener la seguridad frente al reino granadino, es decir, a la población islámica que estaba en el otro lado. La relación, desde luego, de Abarán con la Orden de Santiago nunca fue fácil, en realidad en ninguna localidad lo fue, pero en este caso todavía creo que fue más difícil, porque a juicio de sus pobladores la orden reclamaba demasiados impuestos y además decían que les trataban mal, según algunas expresiones recogidas. La pugna del control administrativo había desembocado en 1517 en un levantamiento de la población que reivindicaba una nueva situación que entendían le correspondían como nuevos cristianos. En aquel momento la principal actividad económica del valle era la explotación agrícola, favorecida por unas tierras fértiles y unas condiciones de explotación relativamente fáciles por la abundancia de agua. La recolección de cítricos, cereales y frutas demandaba mano de obra en primavera y verano, así como la recogida de la aceituna lo hacía en otoño e invierno, mientras que las labores de mantenimiento de la arboleda, como riego, arado, escarda o abonado, rellenaban el año, junto con el cultivo de pequeñas parcelas sembradas de hortalizas. Existía una pequeña arriería que podía sacar del valle pequeños excedentes agrícolas, pero que abastecían unos circuitos cercanos y pequeños: Murcia, Caravaca, Bulla, Moratalla y Jumilla, no más allá. A lo largo del siglo siguiente la población llegaría a quintuplicarse, y cuando comenzó el siglo XVII el núcleo estaba formado por 171 familias que habían ampliado la antigua alquería. Había pasado la población de 292 habitantes en 1530 a 747 en 1610. Un incremento probablemente debido, algunos dicen eso, algunos que lo han estudiado, a la llegada de los moriscos deportados de Granada tras la guerra de las Alpujarras. Familias que durante muchos años mantuvieron sus antiguas costumbres a pesar de una lenta y constante aculturación. Pero apenas comenzado el siglo XVII, comenzó un trágico suceso que está siendo ahora mejor conocido. Hasta ahora creo que no lo era. En diciembre de 1613, el conde de Salazar firmó en Cieza un auto acordado en el que disponía los términos que debían cumplirse para la expulsión de los últimos moriscos que todavía quedaban en tierras castellanas y aragonesas. Aquellos que habitaban el Valle de Ricote, eran los últimos, por cuanto los residentes en otros lugares ya habían sido expulsados en los años anteriores. Se había impuesto en el Consejo de Estado el criterio del bando rigorista, gracias al voto del cardenal de Toledo e inquisidor general, y mientras los mudéjares del Valle de Ricote, quedan datos, ¿no? Hay quien cuenta que vivía en aquella época, que hablaba de que habían sido dejados a su suerte en horas angustiosas y terribles, con desesperación en su voz y ojos, tendieron sus súplicas a Dios en terribles sacrificios y penitencias. Simplemente los expulsaban. El ejército mandado por Salazar ocupó la entrada y la salida, es decir, ocupó Cieza y Archena, y obligó a cada uno a los habitantes que se concentraran en su pueblo. Las oligarquías murciana y cartagenera vinieron e hicieron importantes negocios, porque había muy poco tiempo para vender. El que quisiera, los que iban a ser expulsados, tenían poco tiempo para vender, y ya sabemos lo que eso significa a la hora de fijar los precios. Aunque algunos dejaron sus bienes a familiares, a sacerdotes, pensando en poder recuperarla en un hipotético regreso. Fray Marcos de Guadalajara nos describe los últimos momentos de las personas que abandonaban la tierra que los había visto nacer, y nos dice que para evitar el rigor y la crueldad, los niños y las niñas menores de 8 años que sus padres quisiesen dejar, con cristianos viejos de satisfacción, podrían quedarse. También los ancianos incapaces de resistir el viaje, y aquellos que eran profesos o las casadas con cristianos, eran a los que se permitió quedarse. El 13 de diciembre de ese año comenzaron a salir hacia Cieza, y camino, una vez en Cieza, escoltados hasta Cartagena, donde todos aquellos que no habían conseguido huir fueron embarcados en las galeras mandadas por el príncipe Filiberto de Saboya, así como en otros navíos fondeados en el puerto de Cartagena, camino de Génova, de Liorna, de Nápoles, de Argel,
algunos llegaron a Mallorca con la esperanza de poder quedarse en esa isla. Podemos imaginar el drama que supuso su expulsión, considerando además que muchos de ellos no consiguieron superar las condiciones del viaje, tanto que el nombre de Ricote aparecería después como símbolo de la desgracia. Así lo tomó Cervantes, cuando le dio ese nombre al morisco que encontraron Quijote y Sancho, y que aparece en la obra en 3 ocasiones. En una de ellas, el mismo Ricote le explica a Sancho que después de la expulsión de los moriscos de España había viajado a África y después a Alemania, pero que siempre quería volver a su tierra, que es donde estaba mejor, y además venía a recoger un tesoro que había dejado escondido cerca del pueblo, y así poder acercarse a su mujer. El 8 de enero partió, por ejemplo, el galeón San Esteban, con base en Génova, que llevó a esa ciudad a casi 1000 moriscos procedentes de Abarán, Ricote, Ojós, Pliego, Fortuna, Abanilla y Alguaza. Pero Ricardo Montes, de quien recojo la anterior información, nos refiere documentos en los que se describen situaciones de familias que habían retornado a Murcia tras el periplo genovés. Incluso menciona el nombre de uno de los retornados a Abarán. Se llamaba Francisco López Ramón. También Molina Templado da como segura esta vuelta al modo del morisco cervantino, describiendo la gráfica de bautismo, en base a la gráfica de bautismo que pasa en Abarán, de un Abarán despoblado a un elevado número de nuevo, por tanto no puede ser que nacieran. Dice que Felipe IV ya lo sabía, pero que ya en esta ocasión decidieron no abordar ya más ese problema. En cualquier caso, una de las principales características de la comunidad así formada sería su desarrollo económico, social y cultural en ese aislamiento. El aislamiento continuaba. Varios siglos en los que los habitantes de esta población tenían esporádico contacto con sus vecinos y hecho que mantuvo a Abarán como una población muy cerrada a su entorno. Entre 1775 y 1860, gran número de vecinos de Abarán tenían como actividad el transporte de mercancías en recuas de animales, porque el problema principal era que no había caminos en los que sacar carros, en los que sacar mercancía importante, entonces tenía que ser en recuas de animales. La situación económica en esos siglos, en esos tiempos que estoy hablando, no era grave porque la producción agraria estaba enfocada al autoconsumo, es decir, cada uno cultivaba una serie de cultivos que les daban posibilidad de la subsistencia, es decir, en invierno esto, tal, pero no estaban enfocados para el consumo, a pesar de que ya en el siglo XVIII la burguesía que se creó en Murcia adquirió junto al Segura tierras, y de ahí que las huertas de la Vega Alta progresaran en esa época más rápidamente, con pequeños retoques a la infraestructura hidráulica existente o implantando artefactos elevadores. La noria ya lo conocemos. Uno de los elementos estructurales de la economía del antiguo régimen era la fragmentación del sistema de intercambio, en una multiplicidad de pequeños mercados locales y comarcales con un funcionamiento autónomo, es decir, no había un mercado nacional, por supuesto que no, pero ni siquiera un mercado provincial, había pequeñas líneas, digamos, de intercambio. Producía también la inexistencia de estímulos para incrementar la producción, es decir, si no se podía vender, no se aumentaba la producción, se producía aquello que la familia necesitaba. Los agricultores vendían en el mercado, pero no producían para el mercado. Ellos, alguna cosa que sobraba, pues la llevaban, pero no era una agricultura que era, por su parte, irregular y escasa, no estaba pensada para llevar al mercado. Porque además, ya hemos hablado del mal estado de caminos y carreteras y la persistencia de los transportes, los sistemas tradicionales de transporte, que encarecían mucho cualquier salida de productos, sobre todo si valían poco en relación a su peso. Es decir, solo valía la pena aquellas cosas muy pequeñas y muy valiosas. En el periodo, ya estamos en el siglo XIX, en el periodo comprendido entre 1836 y 1880, sin embargo, las vueltas de la Vega Baja experimentaron un rápido progreso. Calasparra, Cieza, el Valle de Ricote, Molina.
hubo un indudable avance de la explotación de los recursos hídricos, sobre todo del secano. Y en la década de los 90 del siglo XIX es cuando se completó, y aquí es cuando vemos las cosas importantes que ocurrieron, cuando se completó la formación del mercado mundial de productos agrarios. Hasta entonces eso no había existido. Fue el momento de progresar, por tanto, de aquellos que pudieran producir excedentes, si eran capaces de cambiar los modos, es decir, de producir para el mercado. Había que introducir nuevos cultivos, había que ampliar el regadío y había que diversificar la producción hortifrutícola y orientarla hacia el mercado, es decir, aquello que tenía venta. De modo que en las zonas de regadío, como en el caso de Abarán, se produjo, de acuerdo con esta nueva lógica, con la nueva lógica capitalista que se imponía en el siglo XIX, la sustitución de cultivos menos remunerados por aquellos que eran más rentables. Eso ya lo conocemos, pero eso empieza en ese momento, finales del siglo XIX. Aunque fue en torno al 1880 cuando comenzó una nueva etapa con la transición hacia la gran hidráulica, propiciada por la demanda de agua subsiguiente a la difusión de los productos hortofrutícolas. Pues el avance de esto estaba subordinado al incremento de caudales, es decir, había que buscar caudales, y hubo esa necesidad de aumentar las dotaciones hidráulicas, llevará al despliegue de una actividad de búsqueda y captación de agua, de veneros. En el Valle de Ricote, los minúsculos regadíos tradicionales, encajados entre pendientes abruptas, comenzaron a perder su importancia, como veremos en el caso de Abarán, frente a los nuevos perímetros acondicionados en vertientes y altiplanos, allí hasta donde ascenderá el agua del Segura. En esa época, en todos los países, hubo un incremento de la producción, que ya no era fruto de ampliar los terrenos, sino de intensificar y que la tierra produjera más. Por eso apareció utilización de utensilios y maquinaria más perfeccionada, nuevos fertilizantes, y eso se tradujo en una elevación sustancial de los rendimientos. En ese momento, los habitantes de Abarán sintieron la posibilidad de quedar al margen del mercado nacional, ese mercado nacional que se estaba conformando, lo que hubiera sido muy grave para sus habitantes, porque al quedar fuera del mismo no hubieran podido mejorar sus condiciones de vida como les estaba pasando, como estaba ocurriendo en otros sitios. Y además podían quedarse como adivinando el movimiento que se producía a pocos kilómetros, me estoy refiriendo a esa carretera, a esos caminos principales que iban de Murcia hacia la meseta, muy cerca, pero como adivinándola, incluso sintiéndolo. No fue el caso, no sería así finalmente de ese modo. Pero ese fue el temor que movió lo que voy a comentar ahora. Hemos de tener presente antes que con la apertura del ferrocarril de Cieza la primera locomotora fue recibida en agosto de 1864. Había comenzado entonces un nuevo periodo para sus habitantes, los ciezanos, caracterizado por el auge de la industria espartera, que sobre todo al principio se canalizó, una vez que ya había tren allí en Cieza, y la estación de Blanca, se canalizó hacia Gran Bretaña para las papeleras, porque la guerra de sucesión americana había desabastecido los mercados, con lo cual los británicos vinieron hasta aquí a poder abastecer precisamente los mercados. A partir del año 1890, como veis, estamos a finales del 19, seguimos ahí, se desarrollaron en algunos lugares potentes artefactos elevadores de agua, que posibilitaban la ampliación de las zonas, mientras que en el Valle de Ricote se produjo un proceso expansivo de los frutales. Pero el parcial aislamiento en que Abarán se encontraba imposibilitaba, por tanto, el aprovechar esa coyuntura, la coyuntura de la formación de un mercado, de cambiar los productos, de hacerlo para el mercado y de dejar de tener una agricultura que daba para comer, para entendernos, sino que pudiera comercializarse, monetarizarse y tener un mejor medio de vida. Pero claro, esas posibilidades, las posibilidades de que Abarán entrara en esa etapa, en esa situación, pasaba por construir carreteras, porque hacia Cieza era una senda y hacia el norte seguían habiendo sendas. Había que conseguir otra cosa, había que conseguir extender el área de cultivo.
porque el agua del Segura solo daba para una pequeña cantidad de tierra, por decirlo así. Bien, aquí tenemos que relacionar a un hombre que fue muy importante en España, el político más importante de su época, que se llamó Antonio Cánovas del Castillo. Él había nacido en Málaga y fue el político español más relevante, hasta el punto de que el sistema político que se estableció en la última cuarto, digamos así, del siglo XIX, se le llama sistema canovista. Él tenía el papel fundamental dentro del Estado. Su base, ese sistema que él creó, se basó en lo que llamó el turno pacífico de los partidos, de los dos principales partidos. Para ello, no dudó en configurar un sistema fraudulento, un sistema electoral fraudulento, en el que ya se anticipaba quién iba a ganar antes de que hubiera votaciones. Por tanto, quienes podían interpretar, al no haber elecciones verdaderas, quienes podían interpretar lo que su pueblo, lo que su tierra necesitaba, van a ser los caciques, ¿no? Que van a decir que y los canales van a ser canales entre los caciques locales y el Estado. Ellos interpretaban cuáles eran las mejores que se necesitaban y las pedían. Lo que ocurre es que aquí, con Cánovas del Castillo, tanto Cieza como Abarán tuvo mucha suerte, porque él estuvo todos estos años, muchos años, siendo diputado por Cieza. Entonces, los diputados, ahora por ejemplo hay 10 diputados en Murcia, pues en aquella época había uno en Cieza, uno en Yecla, 2 en Murcia, ¿vale? Entonces Antonio Cánovas del Castillo era el diputado por Cieza, por el distrito de Cieza, que era muy complicado, e iba desde Abarán a Cejín. Por tanto, en nuestra comarca, la referencia era precisamente Cánovas del Castillo, porque él ganó, por así decirlo, todas las elecciones que se habían producido en esos años, desde la década de los 60 hasta su muerte, cuando lo asesinaron, su asesinato, en 1897. Era evidentemente la persona que podía convertir en realidades los proyectos de los abaraneros y de los ciezanos. Tanto es así que en Cieza, cuando murió, con motivo de su muerte, hubo un pleno extraordinario del ayuntamiento en el que se elogió su figura y en el que los representantes políticos hicieron una mención de una larga serie de logros debidos a su persona. ¿Vale? No vamos a decirlo aquí, pero ahí consiguió desde el puente de los 9 ojos, muchísimas cosas para Cieza. Se le nombró hijo adoptivo de Cieza y, tanto él, Cánovas del Castillo, como algunos de sus sobrinos, porque algunos de sus sobrinos fueron también diputados por el distrito de Cieza, a uno de esos sobrinos, el otro día lo vi, se le recuerda en el callejero de Ojos. Hay una calle en Ojos dedicada a un sobrino de Cánovas. Ellos son los que a ellos se debieron la instalación de la luz eléctrica en la población, la mejora de las calles, las carreteras. Vale. Juan Pérez Martínez, que era quien actuaba como cacique ciezano, era la persona que se relacionaba con Cánovas en Madrid, el que relacionaba la comarca con el Estado, por tanto, y quien interpretaba las necesidades tanto de sus paisanos como las del resto de los pueblos de ese distrito artificial al que he hecho antes referencia. Aunque Abarán también tenía hilo directo con Cánovas a través del político conservador Domingo Gómez Gómez, quien fue alcalde de Abarán en distintos años desde finales del XIX y hasta el año 1901. Por tanto, conseguir la ansiada carretera que acabara con el aislamiento secular de Abarán, que ya hemos visto lo largo que nos ha parecido, fue su principal y la mejor estrategia para conseguirlo era convencer directamente al presidente del gobierno de las bondades del proyecto. Era la única persona que podía otorgar viabilidad al proyecto, dado aquel peculiar sistema político que imperaba en España. Efectivamente, de este modo se consiguió la construcción de la vital carretera que une Abarán con la estación de Blanca, con lo que se estableció la unión de Abarán con el mercado nacional. Esta debió concluirse a mediados de 1894, porque se le recordó en la población, concediendo el nombre de la principal de sus calles, la de la Era, al político malagueño. No sé si ahora se recordará, supongo que no. Solo unos meses antes, la vía que unía de un modo dificultoso a Cieza con Abarán había sido asumida por el Estado,
que exigía que antes se mejorara. Para ello entonces ya se ocupaban de ella y ya se encargaban de que estuviera mejor. Bueno, pues en Cieza hubo también trabajos hacia Calasparra, hacia Abarán, supongo que en Abarán también participarían de esos esfuerzos. El caso es que la carretera de Abarán a Cieza, o de Cieza a Abarán, se realiza en esta época. Estamos hablando de cuando está terminando el siglo XIX. Es cuando hay una carretera que le podamos dar ese nombre. En esos años, el Valle de Ricote experimentaba una temprana especialización frutera, es decir, ya había especialización en frutas, porque estaba orientado hacia el mercado, que tenían ya un nivel añadido, es decir, ya producían beneficios. La demanda del consumo, tanto de los grupos de la burguesía y también el hecho de que la población de las ciudades estuviera creciendo, iba en ese sentido, es decir, si hay gente que demanda un producto, se puede producir el producto y ya hay carreteras para sacarlo. Con ese viento a favor, a comienzos de la década de 1910, un número importante de baraneros sintieron la necesidad de ampliar la tierra de cultivo. Ya hemos dicho que había dos necesidades, las carreteras y la ampliación de tierras de cultivo, sacándolo del ámbito estrecho del río Segura. Y concibieron convertir las tierras de la olla del campo en regadío. Había que, por tanto, que elevar el agua. Y el promotor de esta acción fue el médico de Abarán, Jesús Templado Sánchez, que había nacido en 1867. Él era propietario de varias taullas en la falda de la Sierra de la Pila, en las que buscó agua por todos sitios y llegó a decir que tendría agua aunque la tuviese que traer del río. Encargó un proyecto de un motor para la elevación de agua y formó una comunidad entre los distintos propietarios de terrenos, los terrenos de lo que hoy es de la olla del campo, realizando un prorrateo según la extensión de cada uno de ellos. Se había constituido así la comunidad de regantes formada por la mayoría del pueblo, como ellos señalaron al menos así cuando tuvieron que defender el proyecto, que no fue fácil. Su fin era convertir en el regadío una parte estéril del término municipal de Abarán, una zona elevada y alejada del río. Para ello lo que querían era elevar el agua de la acequia. Pretendían elevar ese agua a una altura de 150 metros con una velocidad de 200 metros por segundo, teniendo en cuenta que 25 se emplearía en refrigerar los motores. Deberían ahora dar una montaña y todo ello era un coste elevado porque además había que comprar la maquinaria. Los gastos se presupuestaron en 500.000 pesetas. Contrataron en enero de 1913 con una casa que debía fabricar la maquinaria, era del norte, y debían pagarla en un plazo de 5 años con el producto de la tierra, aunque ellos garantizaban con sus propiedades, con sus propios bienes, el hecho de devolver el dinero, o de pagarla, mejor dicho. Liderados por Jesús Templado y el abogado Isidoro Gómez Gómez, fueron 150 los socios fundadores, que constituyeron la comunidad de regantes Resurrección en febrero de 1900, en base a 5.285 acciones. Aunque he dicho que las cosas no fueron tan fáciles, parece como que ya está hecho. Porque alarmados los propietarios, los hacendados de la Vega Baja del Segura, y en especial los hacendados de Murcia, por la instalación de tan potente motor, iniciaron una campaña despiadada contra el proyecto, a pesar de los argumentos de los abaraneros que decían que si era tan potente la elevación no era para llevar tanta agua, que era porque había que elevar la montaña, pero bueno, se creía, no desistían. Hasta el punto de que desde Abarán se decía que los de Murcia se creían con el derecho a las aguas del río, de sus afluentes, de sus ramblas y ahora hasta de nuestras acequias, decían. Argumentaban, con buen criterio, que otras zonas habían ampliado sus riegos, otras zonas no de Murcia, a medida que las necesidades de la vida lo había ido exigiendo, mientras que Murcia se había quedado retrasada y solo se habían ampliado 70.000 taullas desde el siglo XVI. Si esto era así era porque desde Murcia los hacendados impedían cualquier movimiento. Y para frenar en seco esos deseos de ampliación, el Ministerio de Fomento, influido por esos propietarios murcianos, había dictado una ley para deslinde y amojonamiento de la Vega Alta, que además dijeron que debía empezar por Cieza.
¿Por qué por Cieza? Para evitar que empezara a subir agua y que ya, cuando ellos actuaran, ya fuera tarde. Por tanto, actuaron rápidamente. Jesús Templado, que hemos dicho que era quien lideraba el proyecto, dijo, bueno, así lo recoge un periódico: este pueblecito, glorioso por varios conceptos, uno de ellos el haber dado a conocer en Europa los frutos murcianos, ha creído siempre que obraba dentro de la ley y que realizaba una obra meritoria que debía constituir el orgullo de Murcia y aun de España entera, al enterarse de lo gigantesco de nuestra empresa al lado de la pequeñez de nuestros recursos. Nos hemos equivocado, decía Jesús Templado. Lejos de eso nos persiguen sin descanso, como a criminales, nos acosan implacablemente, como si fuéramos perros rabiosos. Están haciendo uso de toda su omnipotencia para arrasarnos, para aniquilarnos. Esto es lo que decía el responsable de esa empresa. Así que lo que hicieron fue dirigirse a los poderes públicos en busca de amparo. Tuvieron, eso sí, a favor a los heredamientos y las comunidades de la Vega Alta, en especial de Cieza, donde contaron con el apoyo de Juan Pérez, el poderoso político ciezano del que hemos hablado antes. Para enero de 1913 se programó en el Teatro Galindo de Cieza un mitin por parte de los pueblos anteriores a la contraparada, que lo que hacían era protestar contra la reunión que había habido en Murcia de los propietarios que se negaban a esto. Por tanto, allí en Cieza el Teatro Galindo no era suficiente, algunos habéis conocido el Teatro Galindo, no era suficiente y tuvieron que sacarse a la parte del paseo y hacer allí una inmensa manifestación o reunión, que no terminó ahí porque no sé si unos días o una semana después o 2 semanas, en la Plaza de Toros de Abarán continuó esa inmensa protesta. Tras el asesinato de Cánovas, que ya hemos dicho que fue en 1817, el político muleño Juan de la Cierva se había hecho con el control del Partido Conservador murciano, lo que significaba también la exclusiva de las comunicaciones con el exterior. Era obligado para todos los políticos locales pasar por su despacho en busca de una mediación, que consiguiera una resolución de un problema, un favor de la administración o una subvención pública. Los emprendedores abaraneros tuvieron que buscar de nuevo mediadores, como habían hecho antes, que en esta ocasión lo llevase hasta Juan de la Cierva para intentar conseguir su difícil empresa. Contactaron con el representante político de Abarán, que a su vez puso el tema en relación con Juan Pérez, que continuaba siendo, como os digo, el jefe político de la comarca. Y se trasladaron a Madrid, y allí, bueno, hay se refiere esa conversación de la siguiente forma, dicha desde Abarán. Dice que este hombre, Juan Pérez, hizo con su peculiar maestría una brillantísima exposición de los verdaderos fundamentos de la contienda, exposición tan razonada y documentada, tan llena de doctrina jurídica y también de fino sentido político, que agotó los argumentos probatorios de la justicia de la causa por nosotros defendida. Os voy a decir, por supuesto, que el ilustre ministro de la monarquía escuchó con atención profunda los atinados y elocuentes alegatos del hijo preclaro de Cieza. A partir de aquí, la gestión correspondía a Juan de la Cierva y tras no pocas incidencias de todo género, por fin, el ministro de Fomento remitió un telegrama al diputado por Cieza, que entonces era el marqués de Pidal, en el que le comunicaba la decisión adoptada. Un telegrama que decía: complázcome manifestarle que se ha resuelto el conflicto Abarán. La solución ha sido incluir en la zona regable motor Resurrección. Los deseos de los habitantes de Abarán parecían haberse convertido de ese modo en una realidad y el motor Resurrección consiguió elevar el agua de la acequia principal a 137 metros. Ello permitió convertir en regadío 700 hectáreas de secano. La empresa estaba formada por los miembros que hemos dicho antes y se trataba de un colectivo de pequeños propietarios. La primera gran obra hidráulica del Segura, lo repito, la primera gran obra hidráulica del Segura fue el motor Resurrección, que recogía el agua desde la acequia para bombearla a un tubo metálico de 460 metros y posteriormente, tras superar una galería excavada en el cabezo de Piricú o de la mina, llegar a los sifones que lo recibían y distribuían en 4 canales de 50 litros cada uno. Abarán
Gracias a la unión con la carretera principal a través de los trazados sobre las sendas preexistentes, su conexión con la estación de Blanca y su conexión con Cieza, y tras ampliar sus posibilidades de regadío, llevando el agua a extensos terrenos, había conseguido, por fin, romper el corsé que la naturaleza le había impuesto durante tanto tiempo. Además, y como resultado de lo anterior, fue de las primeras poblaciones en desarrollar la industrialización de los productos agrícolas producidos por sus campos. La extensión de las zonas que se podían ser regadas por el Segura propició, en las comarcas que atraviesa, la aparición de la industria conservera murciana, cuya primera instalación fue en Alcantarilla en 1897, de la mano de un confitero mallorquín, en base al albaricoque búlida, y que luego se extendió al melocotón dorado de Murcia, así por lo menos viene el título, abocados a su principal mercado, el británico. En el año 1900, precisamente con capital inglés, se levantaron otras dos industrias de transformación agrícola en Murcia, una en Alcantarilla y otra en Abarán. Y en los primeros años se produjo un lento despertar de esta industria, cuyas primeras firmas se encontraba la constituida por los hermanos abaraneros Gómez Tornero, quienes montaron su primera fábrica en Alguazas en 1905 y posteriormente otras en Abarán y en Alcantarilla, convirtiéndose ambas poblaciones en las pioneras de este nuevo campo económico. Y como en su vecina y ahora más cercana, Cieza, también en Abarán comenzó a despuntar la industria espartera, y en 1901 ya sabemos que había varios batanes movidos por agua. Debemos destacar, antes de concluir, que los habitantes de Abarán destacaron de modo importante al conseguir llevar a Europa por primera vez la fruta murciana, y al haber sido capaces de realizar la mayor expansión agrícola de la zona a través del motor Resurrección, también la primera gran obra hidráulica del Segura. Muchas gracias. Si queréis preguntar algo, yo lo sé. Un comentario. ¿Quieres tú comentar algo? Sí, ¿no? No, venga, tú, Antonio, di tú algo. Que no nos vayamos tan pronto. Darle las gracias al ponente, a Paco, que creo que ha hecho un trabajo de acercamiento a los abaraneros de una realidad que nos hace más fuertes, porque cuanto más conozcamos quiénes fuimos, tendremos más claro dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Ese trabajo que se hizo a finales del 19 solo se pudo conseguir porque el espíritu de aquellas gentes que son nuestros antepasados consistió básicamente en estar superunidos. Aunaron unas voluntades que removieron unos obstáculos absolutamente insalvables. Pero esto que Paco nos venía diciendo de finales del 19, a principios del siglo XIX, en torno al año 1815, hay un trabajo muy bonito de José David Molina Templado, que está en las cuartas jornadas de los cronistas de la región, sobre el canal de Cieza, que nunca pudo ser. Y los abaraneros, al albur, ahí un poquitín adheridos a ese deseo de extender el regadío, lo que sí consiguieron fue la ampliación del regadío a través de la creación de la noria de don Juan José, de la noria grande de Abarán, en torno a esos años, 1812, 13, 14, 15.
la aportación que nos hace de esa España, de la restauración, de los Borbones y la figura de Cánovas, pues creo que Abarán, ahora mismo, si en Cieza fueron más agradecidos con él que los abaraneros, que lo fuimos, pero lo hemos olvidado. Y pues aviso para navegantes, ¿no? Que aunque sea un político que igual no era de Miládico, pero sí fue un hombre que hizo mucho por esta tierra. Eso es lo que te lo agradezco, Paco, que nos lo hayas traído aquí y nos lo hayas dado a estudiar. Adelante. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco, y enhorabuena por esa conferencia que nos ha aportado esta tarde. Yo solo quiero decir una cosa, bueno, Pepe, lo hemos hablado muchas veces, destacar una vez más la importancia del valle donde vivimos, del enclave donde nos encontramos, y que es la obligación de los políticos, yo me llamo seguro político, o concejales, o tampoco somos políticos en sí, pero es la obligación de las personas que estamos a cargo de las concejalías de cultura, de turismo en este caso también, con el compañero aquí Jaime Navarra, y el resto de municipios, de Cieza, Archena, del Valle de Ricote, pues estar muy pendientes de este tipo de asociaciones de centros de estudio, como es el Centro de Estudios Baranero, como hoy el caso del Centro de Estudios Histórico de Fray Pascual San Verón, y como es el caso de otras asociaciones, como pueden ser la Carreila, que no paran de echar horas de forma voluntaria y altruista para que quede en el recuerdo y en la historia de nuestros pueblos y que quede en el registro de muchas bibliotecas. Y nuestra obligación pues es tratar de materializar y poner en marcha muchos de estos proyectos, poniendo en marcha museos mediante la señalización de rutas, porque creo que vivimos en un enclave que no está lo suficientemente explotado turísticamente, y esa es la realidad, como otras muchas zonas de España que tienen muchos menos recursos que nosotros y lo han sabido vender mejor. Por lo tanto, creo que es una obligación y hago un llamamiento a todos los ayuntamientos de la zona. Se está empezando a trabajar en ello, se acaba de montar una comisión para todo este trabajo que estamos hablando del Valle de Ricote, pues para que mimemos mucho a estas asociaciones y cojamos su trabajo, sus estudios, que los tienen muchos de ellos en los cajones, y los pongamos en marcha y tratemos de vender nuestra marca, que es el Valle de Ricote, y que creo que es una marca que nos puede aportar mucho turísticamente y sobre todo económicamente a los pueblos de la zona, ya que muchas veces se habla de buscar alternativas a la agricultura, que ojalá nos dure muchísimos años y la agricultura sea el motor principal de la economía local de esta zona, pero siempre es bueno buscar alternativas para la gente joven y para que se pueda un poco diversificar y tener un poco más de seguridad en el día a día con nuestra economía. Nada, por mi parte, muchísimas gracias de nuevo y gracias a todos por asistir. Vale, ¿puedo terminar?